Bien, el título de la enseñanza es El Arca de la Gracia. Bien, vamos a comenzar. Son varios titulitos que tengo. La balanza de Dios, como la báscula de Dios. ¿Mando la grabó? Sí. Vamos a trabajar en Génesis porque es el asunto de Noé, ¿verdad? Génesis 6:9. Verifiqué algunos versículos, pero no todos. Espero que estén bien. Dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, ¿verdad? Entonces, el nombre original de Noé es Noaj, ¿verdad? Con J, como cuando uno se le pega un poco de pedacillo de una cascarilla de chile en el puro galillo que le llaman. Eso es una J así. Bien, y entonces, en el hebreo, igual que en español, las palabras tienen sus raíces. La raíz de Noaj es N y J, o sea, generalmente siempre las raíces son de 3 letras en hebreo, esta solamente tiene 2, ¿verdad? N y J. Ahora, la palabra hebrea para gracia o favor, ¿verdad? Se escribe con esas 2 letras, pero en orden inverso, primero J y después N. Eso es nada más interesante. No es que Noé significa gracia porque significa otra cosa, pero son las mismas letras, ¿verdad? En orden diferente y obviamente con otras vocales. Aunque en hebreo no se escriben las vocales, entonces literalmente nada más son las 2 letras, solo que cambiadas. Se dice que Noé halló gracia, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Hay una partecita donde dice eso. Entonces el arca de Noé viene a ser el arca de la gracia para el mundo de aquella época, ¿verdad? El mundo del diluvio, un mundo muy perdido. Sin embargo, la gente vemos que rechazó la advertencia de Noé. Bueno, ya todos sabemos la historia del diluvio, ¿verdad? Se corrompió a las 10 generaciones se corrompió la tierra. Y cada cierto tiempo vuelve a suceder lo mismo. Entonces se corrompió la tierra, entonces Dios decidió que iba a eliminar todo y Noé halló gracia, entonces se salvó Noé. Y bueno, vino el diluvio y todo el asunto que ya conocemos. Pero en realidad Noé estuvo ahí 100 años construyendo la barca y predicando. Pero la gente no le hacía caso, ¿verdad? Cualquier parecido. La gente rechazó esa advertencia, ¿verdad? Y solamente se salvaron los animales porque Dios así lo dispuso y la familia de Noé, ¿verdad? Este es un paralelismo importante con la actitud que tenemos actualmente de la gente, ¿verdad? Que rechaza a Jesucristo como la materialización de la gracia de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Porque vemos que Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Exactamente. Entonces Jesús para nosotros es como el arca para aquel tiempo, ¿verdad? Porque estamos en unos tiempos finales. Este pasaje, bueno, le lo leeré otra vez, dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Este justo, en el contexto de la Torá, significa completamente dedicado a Dios, ¿verdad? Aunque yo llegué así poquitín tarde porque Silly se tuvo que ir con Terry para la clínica. Entonces me quedé solo. Me quedé solo, entonces tuve que alistar todo solito y me agarró tarde. Pero ya si uno tiene planeado, por ejemplo, si el culto comienza a las 10:15 y uno planea, bueno, mejor me voy y llego faltando 15 para las 11, así me ahorro media hora. Y entonces justo es que si el culto comienza a las 10:15, entonces una persona justa llegaría faltando un cuarto para las 10. En este contexto de justo, ¿verdad? Ajá, realmente. Es no estarle quitando tiempo a Dios. Ajá.
Porque a veces la gente, por ejemplo, supongamos que el tapabocas sea un símbolo religioso de no murmurar, ¿verdad? Ahora que se está usando el tapabocas. Esto de ser justo no sería asunto de usar tapabocas, ¿verdad? Porque una persona con tapabocas igual puede murmurar, ¿verdad? O sea, no es un asunto de apariencias. Esto de ser justo vendría siendo un asunto de actuar con amor, ¿verdad? Hacia los demás, algo que Jesús fue muy enfático en practicar el amor a las demás personas. Vemos que Jesús sanaba en los días de reposo, y los fariseos obviamente se enfurecían, porque a ellos lo único que les importaba era que se quebrantaba la ley. El resto de lo que se estaba haciendo, bueno o malo, no les importaba. Entonces esto es algo importante, porque Dios tiene sus mandamientos, pero también tiene su flexibilidad de acuerdo con las circunstancias, ¿verdad? Sin embargo, los estudiosos, porque dice ahí que era justo en sus generaciones, hasta ahí, como dirían, ya ahí ahí fue donde la mula botó a Genaro, como dicen. Exactamente. Era justo en sus generaciones, entonces aparentemente no era tan justo. O sea, comparado con los demás. Ajá. Entonces eso dicen los estudiosos de la Torah, que andan buscándole un pero a todo. O sea, comparado con la gente tan mala de aquella época, ellos decían algo así en buen tico, que era como el menos peor, ¿verdad? Que había en esa época. También a Noé lo critican porque dicen que se aisló del mundo y no pudo influenciar a los demás, ¿verdad? O sea, nada más salvó a su familia y punto. Él logró que se salvara a su familia, pero no logró salvar a otras personas. Sí, porque él estuvo predicando. Pero es difícil de pensar, pero aquella gente de aquella época aparentemente era peor que la gente de esta época, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo importante de este pasaje? Que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y justo cuando nos juzga. Y toma en cuenta las circunstancias para juzgarnos. Porque a veces uno piensa, o el diablo pretende decirle que uno como que no es muy digno, ¿verdad? Pero no, porque Dios lo juzga de acuerdo con las circunstancias. Incluso alguien que sea de religión esa extraña, el Islam, que nunca haya hablado o escuchado de Dios, entonces Dios lo va a juzgar de acuerdo con sus acciones, ¿verdad? Porque Dios es justo. Si nunca ha escuchado hablar, no es que tampoco lo va a condenar así de buenas a primeras, porque no, Dios no es así. En Éxodo 25 dice lo siguiente, hablando de unos mandamientos, dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ¿verdad? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que la maldición de uno dura como unas 3 generaciones, o 4. Ajá, 3 o 4. Pero Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente, entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen, que aman y obedecen sus mandamientos. Entonces vemos que Dios hasta 1000 generaciones nos mantiene cosas buenas a favor, ¿verdad? Pero las cosas negativas duran 3, 4 generaciones. Vemos que es un Dios justo, ¿verdad? Porque lo malo no nos lo mantiene tanto como los beneficios. Exactamente. Antes del diluvio, dicen los estudiosos que era común, bueno, la gente vivía varios siglos, ¿verdad? Muchos siglos. De hecho, antes del diluvio es una cosa y después del diluvio fue completamente otra. La humanidad completamente cambió. Ajá. Entonces, los hijos alcanzaban la mayoría de edad en esa época a los 100 años. A los 100 años. O sea, yo soy un carajillo. Y dicen los estudiosos que
Entonces, Noé tuvo los hijos de forma que cuando llegó el diluvio todavía no tenían 100 años. O sea, eran menores de edad. Por eso se salvaron por méritos de Noé. Porque aquí el único que dice que era sabio era Noé, que no es por ser hombre, es que era él, en este momento le tocó, ¿verdad? Los hijos aparentemente no habían cumplido la mayoría de edad. Sacando cuentas, no tenían 100 años todavía cuando llegó el diluvio. Tomando en cuenta cuando nació Noé y cuando murió el papá de Noé, ese tiempo estos no tenían 100 años todavía los hijos de él, ¿verdad? Entonces, como no habían cumplido la mayoría de edad, se salvaron por Noé. Ajá. Entonces, entraron en el arca por mérito del Padre. Y vean que en la Biblia tampoco se habla de la esposa de Noé. Para nada. Hay otros libros donde sí aparece el nombre de la esposa de Noé. Estábamos hablando la vez pasada. Sí aparece el nombre. Se cree que tal vez Dios no tenía nada bueno que decir de ella. Pero como no tenía nada bueno que decir, Como la esposa de Job. sí, como no tenía nada bueno, mejor no dijo nada malo. Sí. O sea que aquí nos está dando una enseñanza, Sí, a ver. ¿verdad? Porque estas es palabra de Dios y son historias que han sucedido, pero ¿de qué le sirve a uno? Bueno, una enseñanza es esa. Si uno no tiene nada bueno que decir de alguien, mejor no dice nada, boquita de cangrejo, ¿verdad? Ya, y los cangrejos tienen la boca extraña porque tienen como unas tenacillas a los lados y comen como con la boca cerrada. Nada más se meten las cosillas. Sí. Entonces, boquita de cangrejo, no estén hablando de los demás. Solo ahora para comer. Porque los juicios que hagamos nosotros pueden ser cosas negativas sobre nuestros hijos, ¿verdad? Así que procuremos usar de misericordia con los demás para que la misericordia que Dios ha usado con nosotros, ¿verdad? Así es, a veces cuesta, pero aún del presidente no hay que estar. Sí, uno puede comentar los problemas nacionales, pero mejor ir procurando salir de ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que es la ideología en los tiempos finales. Dice Lucas 17:26. Cuando ni nada más ni menos que Jesús estaba comentando la situación. Decía, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Vamos a ver qué cosas raras hacían. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, obviamente eran tiempos más modernos, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Nada más. Parece como ahora, ¿verdad? Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. No todo se hace delante de Dios. ¿Qué quiere decir delante de Dios entonces? Porque dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a ver algunas palabrillas por aquí. ¿Qué significa ideología? Bueno, básicamente viene de idea, ¿verdad? Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Colectividad, época de un movimiento cultural, religioso, político. O sea, la ideología. Luego, designio. Dice, pensamiento o propósito al entendimiento aceptado por la voluntad. La palabra original significa
instinto, impulso, tendencia o inclinación. O sea, la palabra original que se usa por designio era yeder. No, yeser. Yeser. Ajá, y significa eso. Impulso, tendencia o inclinación, o sea, ideología en otras palabras, ¿verdad? Corromper, que estaba ahí, significa alterar o trastrocar la forma de algo. Trastocar es lo mismo que trastornar, para que nos quede un poco más entendible, ¿verdad? O bien, corromper significa echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera pervertir a alguien, hacer que algo se deteriore. Por ejemplo, corrompieron las costumbres, el habla, la literatura, etcétera, o oler mal. Eso es corromperse. Entonces, hemos visto que corromper también significa trastornar. Entonces, veamos trastornar, ¿qué significa? Invertir el orden regular de algo. Alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. No sé si les parece conocido. Perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o la conducta de alguien. O volver algo de abajo arriba, de un lado para otro. O sea, como uno llama, volverlo al revés. En buen tico. Ajá. Entonces, los hijos del hombre corresponden a nuestro tiempo, ¿verdad? El tiempo de los hijos del hombre, desde que vino Jesús hasta ahorita, que ya estamos en los tiempos finales. Les decía que en la historia ha habido varios tiempos finales, ¿verdad? Con los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, fue tiempos finales, pero fue algo así como muy local, ¿verdad? Localizado para esa gente. Lo de Abraham no se ven como tiempos finales, pero sí, ahí hubo juicio de Dios y de ahí el pueblo hebreo salió como el pueblo elegido, ¿verdad? Como el pueblo elegido y eso trae consecuencias hasta ahora, ¿verdad? Pero sí hubo ahí un juicio en esa época. Entonces vamos las costumbres que había en esa época. Dice por aquí que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Compraban, vendían, edificaban y se habían corrompido. ¿Se ve algo diferente a lo de ahora? Yo veo que esa gente estaba haciendo cosas normales, ¿verdad? Solo que con una visión corrupta, ¿verdad? Ahora, no sabemos si ese comían y bebían se refiere a las fiestas a veces que hace la gente. Además de eso llevan droga y todo ese asunto. Pero bueno, pero vemos que su vida diaria estaba llena de maldad. Y ellos pensaban que tenían el derecho de hacer lo que se les venía en gana, ¿verdad? Ajá. ¿Creen que tengamos algún parecido nosotros con esa época? ¿Piensan que hay algo de corrupción en nuestra época? ¿Verdad? Vemos que en la cultura de esa época el comercio era cosa de todos los días. Ajá. Era una época capitalista y llena de violencia, ¿verdad? La Biblia dice que llena de Hamás. Han escuchado la palabra Hamás, pero no la de nosotros en español, el grupo terrorista ese. Hay un grupo terrorista, Hamás, en el Medio Oriente. Se dedica a matar, yo creo que judíos y cristianos. Sí, es un grupo musulmán. Pero era capitalismo. Ahí los asaltos eran cosa de todos los días. Matar a uno para robarle la tabla de arcilla era algo como, ajá. Era algo como cosa de todos los días, ¿verdad? Ahí no faltaba un tráfico corrupto que aceptara un soborno para no hacerle tráfico por dejar el camello mal amarrado. Alguien vendió los riñones para comprar su interior. Y ni qué hablar, ¿verdad? De la administración de los fondos públicos. Ni qué hablar de los muertos que votaron por el PAC. Así es. Así es. No sé si ustedes han escuchado las noticias de Estados Unidos. También un montón de muertos votaron por Biden.
Y en este momento no se sabe quién ganó porque ya de los estados que había perdido Donald Trump, ya varios se los devolvieron, o sea, los está ganando él porque era puro fraude. Lo mismo que pasó aquí, solo que allá investigan. Ajá, sí, exacto. Digamos, aquí había mesas donde había tal vez 10,000 y votaron 11,000. Allá pasó lo mismo, pero allá sí, allá no se quedan las cosas así. Están examinando el proceso. Sí, están examinando. ¿Mm? Yo voy en contra de Trump. No, ¿por qué? Bueno, Trump viene de parte de Dios. Sí, exacto. Trump es el candidato elegido por Dios. Ajá. Así es. Trump está ahí puesto, es una especie de Fabricio. Sí, Trump está puesto Ajá. por Dios. Sí. Sí, así es. Ha hecho varias cosas. Él pasó la capital de Israel a Jerusalén, y obviamente eso es diciéndole al mundo, Jerusalén le pertenece a Israel, y ha hecho muchas cosas. Y apoya demasiado a Ajá, muchas cosas buenas. Pero bueno, el asunto, lo que nada más quiero ver en este momento es ver la corrupción que ha llegado hasta un país como Estados Unidos, que uno espera que todo sea perfecto. Ajá. Bueno, para corrupción hablemos de China. Entonces, vemos que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta corrupción, ¿verdad? Como ahora. Solo que ahora, ¿qué hay diferente? Además de antes. Sí, pero ahora hay más justos. Porque, por ejemplo, en tiempo de Lot no encontraron 5, había solo 4. Noé era Noé, y nosotros mejor no dice. Sí, exacto. Pero ahora hay muchos justos. Entonces vemos ahí que la ideología en los tiempos de Noé, ¿verdad? El pensamiento era solamente de maldad, o sea, era una ideología de maldad. El diseño de sus pensamientos se placían hacer cosas degeneradas, ¿verdad? ¿Qué significa delante de Dios? Que ni siquiera se escondían para hacer las cosas malas. Ajá, porque todo lo que se haga delante de Dios, pero lo que la Biblia diga delante de Dios es cuando la gente le restriega las cosas en la cara a Dios. Sí. Como el demonio, sí, el temor a Dios, como el demonio. Ajá, a ellos les gustaba entonces restregarle toda la maldad que eran capaces de hacer a Dios, y se enorgullecían de todo eso, ¿verdad? Del diseño torcido que tenían. Como que el orgullo gay es pura coincidencia. Ajá, ellos negaban a Dios con todas sus acciones. Ajá. Actualmente la gente igual hace las maldades delante de Dios y se enorgullecen, ¿verdad? Y participan en desfiles para mostrar el orgullo de esa maldad. En realidad dicen ellos que andan ahí el orgullo, ¿verdad? Pero yo creo que son como veletas que mueve el viento, que les dicen eso y lo hacen tal vez porque para parecer, los ateos es para parecer más inteligentes, que van a esas cosas, esos desfiles de orgullo, de todos esos que hacen, van movidos por ideas, ¿verdad? De los otros, ni siquiera a veces es cosas que sienten ellos. Ajá, sí. Pero bueno, tenemos, como dicen también, que la fe mueve montañas, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice Hebreos 11:7, hablando igual de Noé, ¿verdad? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y con esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Verdad? Al ser bueno él, condenó al mundo porque ya Dios lo tomó como el único justo. Pero bueno, por fe las cosas llegan a suceder, ¿verdad? Porque cuando se anunció el diluvio, nunca antes había llovido. Dice la Biblia que lo que subiera como un vapor de la tierra, que regaba todo. Por eso la gente antes vivía hasta cientos de años, ¿verdad? Tal vez vivían, bueno, el que está registrado ahí de más tiempo es Matusalén. Ajá, pero uno no sabe si había otro que vivió 1000 o 1500, no se sabe. Pero la gente vivía muchísimo y el mundo era otro. Ajá. Pero ¿cuántas veces nosotros no le creemos a Dios lo que Dios nos dice? Porque no es si le creyó, o sea, algo es disparatado y lo creyó, ¿verdad?
como que iba a haber un diluvio. Y a veces a uno le dicen y uno no cree, ¿verdad? Yo por lo menos, bueno, he visto a una mujer valiente preparando el arca de la salvación para su hija. Porque eso nos toca a los padres. Si algún hijo anda descarrilado, ya, o aunque estén encarriladitos, pero igual. Vea estos de Noé, no dice nada bueno de ellos, se salvaron por los méritos de su padre. De la señora, como les digo, ni sabemos nada. Pero como padre nos toca luchar contra todas esas ideologías modernas que buscan trastornar la conducta de nuestros hijos, ¿verdad? Ajá. Y Noé no se rindió y terminó el arca. Dice la Biblia que fueron varias décadas las que duró ahí construyendo el arca, ¿verdad? Yo a veces he pensado que por eso hay desierto ahí, tantos árboles que cortó, porque tuvo que haber hecho andamios y fue una cantidad de madera exagerada la que tuvo que, ¿verdad?, que invertir. Pero él no se rindió, así es que no hay que rendirse, ¿verdad? Cuando se lucha contra todas esas corrientes ideológicas, ¿verdad? Porque desde hace varios años hay grupos feministas peleando con la Real Academia de la Lengua Española para que se incluya el tal lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, ellos se ponen a decir que hay muchos... Le quitan el género. Ajá. Digamos, en vez de todos o todas, dicen todes. Sí. Así, según ellos. Sí. Quitan el sexo al lenguaje, a las palabras. Sí, pero no, el asunto es que dicen, bueno, hay muchos homicidios de mujeres, porque ahora está ahí la palabra femicidio, ¿verdad? Y para el hombre, de mi modo, nos quedamos y nada que ver, o sea, hay muchos homicidios de mujeres, entonces hay que cambiar el idioma, o sea, no tiene ninguna lógica. Entonces yo he estado viendo bastantes videos para analizar esto, y están luchando contra cosas que no deberían ser, ¿verdad? Porque ya el idioma está establecido. Entonces, si decimos nosotros, y somos todos, pero entonces ellos quieren decir nosotres, y hasta se enredan hablando, pues yo los he visto, a veces no concuerdan, no son capaces de hilar todo, porque son gente y tampoco es que son muy sabiondos y ajá, sí, y quieren cambiarnos ahí. Para cambiarnos ¿qué cosa? La mentalidad, para cambiarnos la identidad, ¿verdad? Quieren dejarnos sin identidad, nada más resaltarlo de personas. Y eso es lo que está haciendo el ministerio ahora, resaltarlo de personas para que la persona sea lo que importa y no Dios, solamente la persona, ¿verdad? Pues sí, eso es algo disparatado, por eso sucede. Pero contra eso uno tiene que luchar y no ponerse a usar esa terminología, ¿verdad? Hay cosillas que ya se van, pero por el uso, como presidenta, en teoría todo lo que termina en ente debería de ser masculino, porque es el género que se le asigna, porque tiene que ver con el verbo ser o estar. Entonces presidente, bueno, ahora presidenta, bueno, pero ya caer en los extremos, eso no debe ser. Sin embargo, yo sí traigo un mensaje, ¿verdad?, de esperanza para que la gente siga luchando para meter a los hijos en el arca de la gracia, ¿verdad? Ajá. Y como cristianos debemos de rechazar ese lenguaje inclusivo, porque no ayuda para nada. No ayuda para nada. O sea, una mujer no va a ser menos mujer por decir nosotros si hay varios hombres. Porque es que ese es el uso del lenguaje. Y yo creo que es en varios idiomas, porque estaba viendo un chiste en inglés y estaba la profesora explicando 70 pronombres para uso de todo el mundo, para que nadie se ofendiera. 70. Bueno, entonces no debemos permitir, principalmente los que tienen hijos en la escuela, porque el gobierno lo que pretende es adoctrinarlos, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ahora hablemos un poquito de la magnitud del diluvio. ¿Qué tan grande fue el diluvio? Porque hay gente que piensa que fue nada más una inundación ahí local. No creo. Hay otros que dicen que... Y
es más, no se sabe nada. Voy a exponerle lo que yo pienso. En Génesis 6:17 dice, Génesis 6:17, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Verdad? Parece que es todo. Dice en Génesis 6:11, será 6, bueno, pero en el 11 dice, el año 600 debe ser 7 u 8 entonces. Bueno, debe ser más adelante. Porque dice el año 7. Dice 7:11. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes. Cuando uno escucha a los rabinos, esto tiene que ver, todas estas fechas tienen que ver con los tiempos de Jesús. En la tierra, en la resurrección y todo. Porque esto del arca de Noé está relacionado todo con Jesús también. Ajá. Dice, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Usted sabe, Noé tratando de explicar que iba a llover si la palabra no existía. Decía, va a caer agua. Yo supongo que decía que iba a caer agua de arriba. O sea, en ese momento era algo completamente descabellado. Entonces no sabemos ese diluvio cómo fue. Lo que yo pienso sí que fue una catástrofe mundial. Y sabemos que vino a cambiar la manera y un poco también radicalmente la tierra. Vino a cambiar radicalmente. De hecho que la gente antes vivía pocos años y ahora vive muchos y ahora vivimos menos. 1000 años, 1000 años. Hay algunas teorías que no son cristianas, pero sí se piensa que en el principio solo había un gran continente que se llamaba Pangea. Bueno, no es que le sabemos el nombre, es que así le puso alguien. Se llamaba Pangea y que ese continente se partió en varios. Eso es lo de la deriva continental. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque la costa de América calza con la de África y todo es como un rompecabezas. Podría ser, yo pensé que podría ser, y escuché que un rabino también lo dijo, pero yo había pensado que eso era posible, que eso fue lo que sucedió en el diluvio, ¿verdad? Que la tierra un señor ahí decía que la tierra entonces había agua dentro de la tierra, ¿verdad? Dice que la tierra se hinchó y explotó. Ajá, ahí fue donde salió todas las fuentes de los abismos, pero lo que yo pienso es que ahí fue donde se partió Pangea. Puede haber sido, puede ser que no, pero pudo haber sido que ahí se partió la tierra y quedaron los continentes a lo que se llama la deriva, ¿verdad? Pudo haber sido. Y salió toda esa agua que había y causó parte de la inundación, ¿verdad? Eso es completamente, es posible. No estoy diciendo que sea ni que fue así, ni que es una doctrina tampoco, ¿verdad? Pero pudo haber sido eso, ¿verdad? Porque ahí se cambió comenzó el ciclo lógico del agua. Ahí fue donde comenzó a llover, a haber luego evaporación, luego lluvia. Antes de eso no había. Antes de eso era el agua que salía de la tierra. Que pudo ser lo que al fin y al cabo explotó y cambió todo. Pudo ser. Porque ya toda la tierra, todo murió sobre él. Dios ocupaba de drenar el centro de la tierra para poner el infierno ahí. Pudo haber sido. Pero algo tuvo que haber sucedido grande. Otros piensan que fue nada más una pequeña inundación, pero yo me inclino a pensar que más bien fue algo catastrófico, ¿verdad? Global, para que todo se inundara y duró un poco más de un año la inundación, ¿verdad? Pero algo sucedió y Dios provocó ese diluvio. Y según la Biblia, pareciera ser que antes del diluvio todos eran vegetarianos. Sí. Porque Dios a Adán le dijo que lo que podían comer y no le mencionó los animales. No mencionó los animales. No. Entonces, ¿por qué la gente dice que Dios? No, porque cuando salieron del arca fue que Dios mandó a matar y comer animales.
Cuando salieron del arca, o sea, cambió no solo la longevidad de las personas, cambió la alimentación, todo cambió. Después del diluvio fue otra cosa. Dios puede cambiar las reglas. Ajá. Eso de Unani es postdiluviano. Pero vamos a ver un paralelismo entre Noé y Jesús. Jesús es el arca para nosotros. Vemos en Mateo 11:28. Es cortito, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues yo estaba analizando todas las curiosidades de la Biblia y es fabuloso, ¿verdad? Porque el nombre Noé significa descanso, ¿verdad? Noé significa descanso. Por eso Noé está relacionado en un paralelismo con Jesús, ¿verdad? Como avisándole a la gente para que luego pudiera entender. Y Jesús dijo que Él era el descanso para los cansados, ¿verdad? Vemos que Noé, trabajó varias décadas en la construcción del arca, y cuando estuvo terminada, esa fue la salvación de Noé, ¿verdad? Disfrutar de todo su trabajo en eso, ¿verdad? Entonces, de manera similar en Jesús nosotros tenemos descanso, ¿verdad? Pero primero hay que invertir tiempo con Él, caminar con Él. Como dice aquí, varios o algunos caminaron con Dios, como dice la palabra, como Enoch. Bien. Entonces hay que compartir para entrar en esa arca de la gracia. Nosotros en este momento estamos construyendo el arca de la salvación también. Y otros igual, como en tiempo de Noé, nos ven y se burlan. A Noé no dice que le atravesaran el caballo, por lo menos. Ajá. Porque llegará el momento en el cual entonces el arca de la gracia, que es Jesucristo, estará en las nubes, como dice la palabra, ¿verdad? Cuando suene la trompeta, llamará a los escogidos, ¿verdad? Ajá, a los que han escuchado su voz y han creído en Él. Mientras tanto hay que ir pregonando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en Jesucristo tenemos salvación y, alivio para nuestras dificultades. También Jesús es la palabra. Dice en Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora resulta que la palabra que se traduce por arca, que es Teba, también significa palabra, ¿verdad? Teba significa arca, pero Teba significa palabra. O sea que la palabra de Dios debe ser nuestra protección y nuestra fortaleza, ¿verdad? Con el simple hecho de cumplir la palabra ya uno tiene grandes beneficios. ¿Por qué? Porque si uno cumple la palabra de Dios, no mataría, no robaría, no. Eso indica que se salva de un montón de cosas solamente aquí en la tierra, me refiero. Las de la tierra, me refiero, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa arca de madera salvó a Noé, ¿verdad? Y también Jesús nos salvó a nosotros en la cruz de madera, ¿verdad? También ahí hay en este mundo pues decadente. Bien, también Jesús es la redención. Dice Génesis 6:14: hazte un arca de madera de gofer. Bueno, debe ser gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por fuera, por dentro y por fuera. Bien, resulta que la palabra igual esta de arca es la misma usada para el canasto donde echaron a Moisés. O sea, también está relacionado. Sí, lo de Moisés, también que salvó, mejor dicho, formó a su nación, que ahí se formó y luego lo sacó. Todo eso está relacionado. También la palabra usada para calafatear, ¿verdad? O sea, embarrarle la brea esa en el arca de Noé, y la canasta de Moisés también fue calafateada. La palabra esa raíz es kafar, y es la misma palabra que se usa para redención en hebreo. Para redención, y la redención fue lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino. O sea que desde la antigüedad
el arca de Noé fue una redención para la gente de esa época. El arca la canastita de Moisés, igual redención para Israel, ¿verdad? Y la redención que se obtuvo en la cruz, porque son las mismas raíces. Eso opera nada más cambiándole uno las vocales. En hebreo se utilizan las mismas letras. No es como en español, que a veces trabajo, trabajador agrega más letras, ¿verdad? No, en hebreo son las mismas palabras que se le van cambiando las vocales. Entonces no agrega más letras, o sea, es la misma raíz. O sea, básicamente no es la misma, en sí pareciera la misma palabra, porque al no tener vocales, lo que va variando es la pronunciación, ¿verdad? Entonces, estamos ahí con la redención que es Jesús. Y, bueno, no sé, Jeremy, si nos puede ir ayudando. También Noé honró a Dios, porque aquí vamos con la parte del diezmo. Noé honró a Dios. En Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y Génesis 9:13 dice, y ojo aquí, pongo mi arco nada más, no mi arcoíris. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Ahora, yo siempre había pensado en que Noé hizo mal en ofrecer holocausto, porque yo dije, o sea, había echado 2 parejas de algunos, ¿verdad? Y 7 de otros, y digo yo, pero qué bárbaro agarrar eso y ofrecérselo a Dios, y luego se hubieran extinguido esos animales, o sea, por eso iban 7 algunos. Sí, pero yo había pensado que, bueno, ya le pedí perdón a Dios, pero yo había pensado que había hecho mal en ofrecer eso, ¿verdad? Porque pienso que esos animales mejor los hubiera dejado multiplicándose y reproduciéndose. Eso es lo que había pensado siempre. Pero vemos que Dios bendijo ese acto de adoración y multiplicó los animales, ¿verdad? Y el que ha provocado la extinción de muchos animales más bien ha sido el hombre. No fue Noé cuando ofreció holocausto de todo, bueno, montones, porque fue de todos los animales, ¿verdad? Entonces el Señor creó esa señal de pacto. Ahora, de la misma manera que yo vi con lástima ofrecer esos, porque realmente nunca estuve de acuerdo, de la misma manera que yo quería que esos animales mejor se multiplicaran, y vi eso con lástima, de esa misma manera cuando la gente va a diezmar, echa con lástima porque lo necesita. Porque dice, yo pensaba así, no es, va a echar, va a sacrificar lo que no tenía, y lo sacrificó. Quedaron ahí otras parejas, pero puso en riesgo la existencia de esos animales. Eso es lo que piensa uno, que los puso en riesgo. Pero Dios provee, ¿verdad? Así es que a veces uno echa con lástima en el diezmo, porque uno ve que lo necesita. Y lo mismo fue lo que sucedió aquí, ¿verdad? Por eso en este momento quiero aquí hacer lo del diezmo, ¿verdad? Y la ofrenda. Bueno, yo lo paso por internet y otras gentes también, pero si alguien va a venir a echar, puede sus diezmos y sus ofrendas, puede hacerlo. Porque Dios nos bendice. Más cuando uno echa de lo que no tiene. El único animalito, el único billetito que tenía, se va en el diezmo. Bueno, pero no se pierde, Dios nos bendice. Vamos a bendecir. Padre, te doy gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Yo vengo pidiendo, Señor, que sea multiplicado
en gran manera en cada uno de los que han diezmado y ofrendado, así mismo los que hacen transferencias, Señor, los que hacemos transferencias. Que tú nos multipliques extraordinariamente, Señor. Que tú veas también nuestra fe, Padre, nuestra disposición, Señor. Los que no pueden, Señor, por algún motivo, pues tú lo tendrás en cuenta, Padre Santo. Y yo te pido también que estos recursos en manos de la iglesia, Señor, sean multiplicados y rindan y alcancen para más, porque hay muchos proyectos, Señor. Padre bendito. Y también la parte nuestra, Señor, lo que no diezmamos, porque es la parte que nos corresponde a nosotros, que nos rinda, que nos alcance para más, Señor. En el nombre de Jesús. Y que suba, Padre Santo, que suba como un olor grato, Padre, el aroma de tus ofrendas, de nuestras ofrendas para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a cada uno, Señor. Amén. Bueno. Les decía que comúnmente llamamos arcoíris a la señal del pacto, ¿verdad? Pero esto, bueno, no debe ser así, porque según la mitología griega, iris es, vamos, aquí lo tengo, ajá, el arco, vean toda el torcimiento. Iris es la diosa del arco iris, ¿verdad? Que anuncia el pacto de unión entre el Olimpo y la tierra al final de la tormenta. Ella es conocida también como una de las diosas del mar y del cielo. Aquí está el Festival del Mar, la diosa del mar se hace en Punta Arenas, se llena la 27, es una catástrofe. Ajá. Y es una diosa relacionada con todo lo sexual. Los movimientos sexuales torcidos usan la diosa Iris como su representante, por eso utilizan un arco iris. Ajá. Como el símbolo que nos representa. Llamemos nosotros mejor el arco del pacto. Arco iris, parece que no es muy adecuado. Uh-huh. Sí, porque ajá, todo, y uno piensa, ¿por qué arcoíris? Ya, el tiene que ver con esta diosa. Entonces, está diciendo uno que es el arco de Iris. Y es el arco del pacto. Bueno, vamos ahora ya para terminar. Me queda así, tiempito justo. Bien, podemos ahí inclinar el rostro, porque igual siempre hay cosas que rescatar para uno y agradecerle a Dios, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado. Así es, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por el plan de redención que desde el principio, Señor, tenías planeado para nosotros, para la tierra, Señor. Una oportunidad a pesar de la desobediencia de Adán y de Eva, Señor. A pesar de su desobediencia, tú nos bendijiste, Padre, con este plan de redención. Gracias, Jesucristo, por ser nuestra arca de salvación. Vemos, Señor, que el mundo se ha llenado de maldad de nuevo. Padre, danos sabiduría como a Noé para construir nuestra arca de salvación, Señor, para no contaminarnos con todas las maldades de este mundo y para ser diferentes, Señor. Queremos ser justos, igual como tú hallaste a Noé, Señor, y sabemos que tú eres justo y sabes que tenemos imperfecciones, pero ves nuestro corazón y nuestra intención, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría para influenciar positivamente a otros, Señor. Danos sabiduría, Padre, para que nuestras acciones sean de ayuda y de ejemplo para nuestros hijos, Señor. Para que también la gracia alcance a toda la familia, Señor. Así como nosotros hemos sido alcanzados y tú has visto, Padre, ese esfuerzo de nuestra madre. Así te pedimos que nuestros hijos también sean bendecidos, Padre Santo. Padre, la tierra se ha llenado de maldad de nuevo. Vemos tanta maldad, Señor. Tantos desfiles, Padre, en todo el mundo, de la gente que se place en hacer el mal y en anunciarlo al mundo, Señor. Padre, te pedimos que el entendimiento de esa gente sea abierto y ellos puedan entender lo malo que hacen, Padre. Y ellos puedan sentir el temor
el temor de Dios, Padre Santo, que no es el miedo, es el temor de perder todos tus beneficios, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por todos esos desfiles también que se hacen en diferentes países, otros desfiles apoyando el aborto y todas esas cosas feas, Padre bendito. Te pedimos, Señor, también que la mente de todas las personas, o de cuantas más sea posible, pueda ser transformada para que la gente pueda arrepentirse, Señor, realmente de esos pecados, Señor. Padre Santo, abre el entendimiento de todas esas personas, Dios mío. Padre, te pedimos que nos ayudes a transformar nuestra mente de acuerdo con tu palabra, Padre Santo. Y nuestro vocabulario que solo se transforme, Padre, para ajustarse a tu voluntad, Señor, que es palabra de bien, Señor, no ajustes de género, Padre Santo, porque todos tenemos una identidad, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría, Padre, para defender nuestra identidad, Señor. Y te pedimos, Señor, que te reveles en sueños, Padre, a todos los familiares que tengamos que se han apartado de ti. Y tal vez por heridas, Padre Santo, que tienen en su corazón, Padre. Tal vez por ideas que le han metido otras personas, Padre Santo. Les han metido ideas que no son las de ellos, Señor. Te pedimos que por tu misericordia, Señor, sean recuperadas todas nuestras familias, Padre Santo, que de una u otra manera se nos han salido, Padre, o se han salido de tu redil, Dios mío. Padre, declaramos, Señor, por fe que todas esas personas vuelven y se arrepienten de sus actos, Señor. Y danos sabiduría a nosotros para no caer en el uso del lenguaje mal llamado inclusivo, Padre Santo, que lo que pretende, Señor, es hacer lo que el maligno quiere en la tierra, Padre Santo. Y en la tierra tiene que hacerse tu voluntad, Señor. Padre, te pido que nos des la capacidad a cada uno de nosotros, así como hizo Noé de construir un arca. Padre, danos esas estrategias de oración o acto profético, o lo que tú consideres para cada uno, Señor, para ir jalando, Señor, a toda la gente amada que se nos haya apartado o salido, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, sabemos que tú eres misericordioso, Padre. Además, te pido perdón por todas las veces que hemos sido mezquinos contigo, con el diezmo, con el tiempo que tenemos que pasar con la oración, Señor. Porque Noé ofreció holocausto de lo poco que tenía, Señor. Y nosotros tenemos mucho más que eso, Padre Santo. Padre, gracias por el plan de redención que desde el principio hubo en tu corazón, porque ha sido planeado cuidadosamente desde hace miles de años, Señor. Pero tú eres misericordioso y ya estamos llegando al final de los tiempos. No permita, Señor, que nos salgamos por resentimientos, enojos o caprichos, Padre Santo. Que nos mantengamos aferrados a ti, Dios mío. Así es, Padre. Padre Santo, también te pedimos que nos ayudes, porque esa señal del pacto que pusiste ha sido corrompida también y usada y de otra manera incorrecta, Padre, por los grupos que el enemigo tiene operando en la tierra, Señor. Pero danos a nosotros sabiduría para ser ejemplo también en eso, para ser diferentes a los demás, porque no podemos ser iguales, Señor. Por eso nuestro vocabulario tiene que modificarse, pero para bien, Señor. Así es, vocabulario para bien, Señor. Haznos entendidos en los tiempos, Padre, para poder llevar a cabo, Señor, todos los planes que tú tienes para nosotros y las maneras y las estrategias para atraer a los demás, Señor. Primero a los de la familia, Señor. Padre, ayúdanos a poder ejecutar el plan que tú tienes para nosotros, Señor. Ese plan también que incluye a nuestra familia y a todos los que este ministerio tiene la responsabilidad de rescatar, Señor.
Te doy gracias, Señor, por este tiempo que he podido compartir tu palabra, Señor. Y vengo bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tú nos des esa sabiduría para desenvolvernos en esta vida, Dios mío. Y te pido para que nos lleves a cada uno con bien a nuestras casas, Señor. Multiplique, Señor, nuestra provisión en la casa. Multiplica nuestro tiempo, Señor, para poder también bendecir tu nombre y estudiar tu palabra, Señor. Y ayúdanos a recordar lo que tú tienes para nosotros de la enseñanza. Eso recordamos, Señor. Padre bendito, que seas tú trayendo siempre la palabra que necesitamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, y bendecimos este lugar también. Bendecimos a los vecinos, Señor, a este barrio, Padre Santo. Que tú vayas tomando el corazón de la gente, Padre. Que el bienestar, Señor, la paz, la tranquilidad llegue a cada uno de los corazones, Señor. Y la gente quiera acercarse a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno.